Lo que vamos a ver a continuación es la forma de graficar el crecimiento de una población celular. Este es un gráfico tipo del crecimiento de una población eh, celular en un medio nutriente óptimo que cumple con las condiciones de crecimiento estándar. Como dijimos anteriormente, se definen tres fases bien definidas en la curva de crecimiento. La fase lag, fase de retardo o fase de adaptación, que va desde el punto donde tenemos marcado N0 hasta donde comienza a cambiar la curva, cambia el punto de inflexión de la curva. Desde ese punto hasta donde hay otro cambio, definimos gráficamente la fase de crecimiento exponencial. Y de aquí en adelante podemos definir lo que se llama la fase estacionaria de un modelo de crecimiento. La fase lag está definida como el tiempo en que la población pone en funcionamiento su maquinaria enzimática que le posibilita la duplicación celular. La fase de crecimiento exponencial la definimos como aquella en la cual la población se duplica en un medio óptimo de cultivo. Y la fase estacionaria se puede definir como la fase en la que la cantidad de individuos que nacen es igual a la que mueren, por lo tanto no hay un crecimiento definido. También se puede definir como esa fase en la que las células salen a un estado quiescente, por ejemplo, G0 en el caso de las levaduras. ¿Cómo construimos una curva de crecimiento? ¿Cómo manejamos? En este caso vamos a tomar como ejemplo el crecimiento de poblaciones celulares llamada Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, en la cual nosotros vamos a comenzar tomando de la heladera un cultivo de la cepa que está guardado. Ese cultivo se pasa a un recipiente con medio de cultivo. Este primer paso, que se llama justamente primer paso, es para separar las células que son viables de las no viables. Es un paso fundamental y en el que tenemos que respetar las definiciones, las dos fundamentales definiciones de esta actividad. Una, que es una población celular, nosotros debemos identificar cuando vamos a tomar una muestra de que estamos sacando células de una o colonias de una caja que sean todas homogéneas, no que hubiera grupos de células de diferentes colores, formas o texturas. Y la otra definición, darle las condiciones adecuadas de crecimiento, medio de cultivo adecuado, nutrientes, temperatura, tensión de oxígeno y pH adecuado. Cuando nosotros ese cultivo lo dejamos crecer y lo miramos al microscopio, vamos a ver que al principio las células están aisladas, son células, vamos a ver el 100% de las células como son células de A1, pasado un cierto tiempo, igual a un TGC, vamos a ver que esas células se están dividiendo y las vamos a ver todas de A2, pasados otro TGC, vamos a ver células de A4 y así sucesivamente hasta obtener conjuntos celulares mayores a 32 células con bordes definidos, que eso se denomina colonia. La metodología de trabajo es, como ya explicamos, tomar una muestra y ponerla en medio de cultivo de nutriente, en agitación continua, para que tenga una tensión de oxígeno adecuada y pH adecuado.
¿Cómo es un protocolo de trabajo con una población celular? Nosotros en este caso mostramos un protocolo hecho en levaduras, que vamos a tomar simplemente el lado izquierdo eh, de la imagen, donde tenemos una población celular que tiene un N0 de 4 por 3 a la sexta célula por mililitro, y que a su vez vamos a construir una curva de crecimiento. Cuando llega el día que vamos a hacer el experimento, tomamos de estas células que están en 4 por 3 y las ponemos, las resuspendemos en un medio de crecimiento óptimo, pero hacemos una dilución para que estén del orden de 2 por 10 a las 5 células. O sea, empezamos el experimento o la curva de crecimiento de un número bien bajo. A medida que transcurre el tiempo, tiempo cero, media hora, 1 hora, 2,5 y hasta las 24 horas, vamos tomando puntos y realizando conteos para evidenciar el número de células y construir nuestra curva de crecimiento. ¿Cómo se hace el conteo? En conteo tenemos varios mecanismos, uno que son directos y otros indirectos. De entre los indirectos tenemos la turbidimetría. La turbidimetría se realiza utilizando un espectrofotómetro de luz visible, en el cual se colocan una longitud de onda similar al naranjo, 504, 500 nanómetros, del orden de los 500 nanómetros, y lo que va a suceder es que cuando nosotros ponemos un tubo blanco, o sea que no tiene ninguna célula, el, el haz va a ser totalmente transparente para el tubo, perdón, va a ser totalmente transparente para las que incide sobre él. A medida que vamos agregando células y las células se van multiplicando, va a haber un efecto de difracción o de turbidez que las va a permitir que interfiera las células en él, y va a haber un 100% o un aumento muy importante de la absorbancia a medida que aumenta el número de células, ¿tá? Hasta llegar a un 100% de absorbancia y un 0% de transmitancia en el equipo. Pero para poder medir con espectrofotómetro previamente hubo que hacer una calibración, una curva de calibración. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacer un conteo en a través de un método directo, que es esto que estamos viendo, que es la cámara de Neubauer o cámara cuentaglóbulo, donde nosotros vamos a cada uno de los puntos a hacer un conteo directo en microscopio óptico. Como ustedes ven, esa cámara está constituida por diferentes cuadros con cuadraditos más pequeños, simplemente para identificar y no contar varias veces la misma cantidad de células. Y a su vez tiene dimensiones de 1 milímetro por 1 milímetro por 0,1 de altura. Eso consolida ese espacio donde nosotros estamos contando como un volumen, y ese volumen multiplicado por 10 a la 4 nos da la cantidad de células que nosotros contamos en el interior de esta grilla por mililitro. Una vez que contamos, hacemos una tabla donde vamos a tener el conteo de las células para poder graficar esa población. Una vez que tenemos graficado, tenemos la posibilidad de construir las gráficas. En este caso, son 4 gráficas y son poblaciones que están sometidas al crecimiento, son poblaciones salvajes y poblaciones mutantes.
¿Qué significa? Las poblaciones salvajes son aquellas que tienen indemnidad génica. Las mutantes en este caso son aquellas que tienen algún defecto en el crecimiento o no pueden reparar algún daño producido en el ADN. Sin entrar en detalles, vamos a ver que los triángulos invertidos y los círculos negros se comportan prácticamente de la misma manera. Si nosotros miramos acá arriba, los círculos son la RAD+ y los triángulos invertidos son la mutante RAD52. Esta mutante tiene una deficiencia en una vía de reparación que no permite reparar el daño inducido por un agente llamado bleomicina. En cambio, los puntos blancos y triángulos blancos son en presencia de ese agente bleomicina. Repito, los puntos negros, la mutante que no puede reparar y la célula salvaje que tiene indemnidad génica no tiene ninguna diferencia en su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no estoy generando daño, la población va a crecer de la misma manera. Mientras que cuando yo la someto a un agravio, como en el caso este de la bleomicina, la población, ¿qué va a suceder primero? Va a aumentar el tiempo de adaptación y luego va a crecer de la manera que puede y va a llegar a un número menor de individuos que la población salvaje. Y en el caso de la mutante, como ya dijimos, una población mutante que no puede reparar los daños que produce ese agente, por lo tanto, lisa y llanamente no va a crecer. Se dice que tiene un tiempo largo, tiempo de retardo que tiende al infinito. Otro método de conteo de poblaciones celulares es a través de el conteo directo en colonias. Sería lo mismo que estuvimos hablando hasta el momento, pero en lugar de contarlas, se hace una dilución, se diluyen simplemente para obtener un número adecuado de células con su conteo y de esa manera se construye la curva de crecimiento contando en medio sólido. En este gráfico vemos el gráfico que vimos anteriormente, simplemente con un ajuste de la fase de crecimiento exponencial ajustado a un modelo exponencial. ¿Qué pasa cuando nos dicen que calculemos la velocidad de crecimiento? La velocidad de crecimiento no es posible de ser analizada en una escala semilogarítmica como fueron construidas las gráficos anteriores. La curva de crecimiento debe ser construida en una escala doble lineal y sencillamente encontrar el punto de inflexión de esa curva. Ese punto se corresponde con el cambio de orientación y se corresponde con la velocidad máxima de crecimiento. Si nosotros aplicáramos a esta curva de crecimiento, a estos datos, la derivada primera nos daría una curva cuyos mínimos estarían dados por la fase lag y la fase estacionaria y cuyo máximo estaría dado por la mayor velocidad de crecimiento.